Muy buenos días, un saludo una vez más de nuestra página SMI Reforma El Salvador. Es para mí un motivo de mucha alegría, un honor grande el dirigirme a ustedes para compartir el mensaje del devocional para este día. Pero como lo hacemos siempre, antes de pronunciar cualquier palabra, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su bendición. Acompáñame en esta oración. Amante Dios, querido Padre, bendito Señor que está en el cielo, muchas gracias Señor por un día más de vida. Gracias por todas sus bondades, gracias por todos sus cuidados, gracias por su paciencia infinita manifiesta para nosotros, porque no lo merecemos. Gracias por cuidar de nuestros seres queridos, gracias por darnos las fuerzas para emprender un nuevo día. Guárdenos en él y que el pensamiento inspirado, que el consejo de esta mañana pueda ser de mucha ayuda y bendición para cada uno de nosotros. Que su palabra nos fortalezca, que su palabra nos anime, que su palabra nos haga comprender el valor tan importante que usted tiene para con cada uno de nosotros. Señor, denos de su paz, háblenos en esta hora, se lo pedimos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este día 22 de agosto seguimos con el devocional de Cristo Triunfante. El tema que vamos a reflexionar en esta hora es: la fe pura y altruista es honrada por el cielo. Bueno, qué interesante es poder meditar en esta expresión. Cuando hablamos acerca del altruismo, bueno, la idea que tenemos es una persona que procura el bien para otros, pero sin un interés personal o económico. Lo hace, ¿verdad?, por el deseo, por el mismo afecto hacia los demás. Es su placer el fomentar o gestionar recursos, medios o acciones para poder aliviar el dolor de sus semejantes, solo por el simple placer de hacerlo. En este sentido, aquí se mezclan dos aspectos: la fe pura, el altruismo, y como consecuencia, el ser honrado por el cielo. Este otro término es muy interesante. La honra es un sinónimo de dignidad. Hablamos acerca de la honra o la dignidad, nos referimos de ello al concepto que nos explica que la honra, verdad, o la dignidad se le da, o más bien es aquella persona que hace méritos para ser respetada. Es aquella persona que pues se le debe de considerar con mucho aprecio y a la vez, verdad, respetarle. Así que vamos a tratar de ver estos conceptos entrelazados en base a otro episodio en la vida de nuestro Señor Jesús. Veamos lo que nos dice el versículo base de esta reflexión. Lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo número 7. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Esta historia, bueno, la vemos en dos evangelios, pero es muy significativo y de manera personal he comprendido muchas cosas acerca de lo que es en realidad la dignidad. Y aquí nos encontramos cómo es que el ser humano, ¿verdad?, considera dignas a ciertas personas y en base a qué es que lo considera digno de recibir algo, lo que decíamos, el respeto o el afecto. Este centurión era un oficial romano
La historia dice que este centurión tenía un siervo gravemente enfermo, a punto de morir. De hecho, la Biblia menciona cuál era la enfermedad. Era parálisis. Estaba a punto de morir, dice la Biblia. Y este centurión estaba preocupado. Y esto es algo muy curioso, y aquí es donde hablamos acerca del altruismo. Porque este hombre, siendo un dirigente de un número grande de soldados, y que era romano, es muy significativo que en esta historia veamos de que una persona como tal, con tal rango, tenga compasión y demuestre interés por un siervo. En este tiempo, la historia nos dice, nos enseña que los siervos eran comercializados, eran vendidos como esclavos. De hecho, bueno, vemos de que hay un valor como persona muy devaluado para los siervos. Sin embargo, este centurión tenía mucho aprecio, mucho cariño hacia su siervo. Tal era la situación de que cuando estaba gravemente enfermo, en su preocupación, envió a unos ancianos judíos para pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Nótese qué interesante. La historia dice de que estos ancianos le rogaron a Jesús que pudiera cumplir la solicitud de aquel centurión, ya que, según los judíos, consideraban de que este centurión era digno de que Jesús cumpliera lo que él solicitaba. Pero si ustedes leen la historia, y les invito a que la puedan estudiar posteriormente, se darán cuenta de que los judíos consideraban a este hombre como alguien que había hecho mérito para recibir el favor de Jesús, porque habían recibido también cosas materiales de parte de este centurión. La Biblia dice que este centurión había construido una sinagoga. La Biblia da a entender de que este centurión había abrazado la religión judía. Miraba las imperfecciones de los judíos, pero consideraba la religión de los judíos superior a la que él antes había conocido. Entonces este hombre era sincero, y aunque era romano, aunque tenía poder, vemos de que este hombre, a pesar de todo eso, destaca la fe que él tenía. Y a pesar del poder y la autoridad que él tenía, es otro aspecto que me llama mucho la atención, este soldado romano, este centurión, reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesús y reconoce también la capacidad de poder sanar a distancia. Con razón, posteriormente el Señor Jesús destaca la fe de este hombre. Algo que me llama mucho la atención, ya que el tema habla acerca de la honra que el cielo da a la fe pura y altruista, algo interesante y que tenemos que destacar también en nuestra meditación de esta mañana, es que el centurión, el comportamiento que tiene al solicitar a Jesús el favor, si ustedes se han dado cuenta, no lo hace directamente. En realidad son los ancianos judíos quienes presentan a Jesús la petición del centurión. Pero el centurión es él el que le pide a los ancianos judíos que trasladen su petición a Jesús. ¿Por qué es que sucede eso? ¿Por qué es que el centurión determina utilizar como intermediarios a los ancianos judíos? Y es sencillamente porque el centurión se sentía indigno. El centurión sentía su indignidad. No se sentía merecedor de que Jesús hiciera el favor. Se consideraba una persona, ¿verdad?, inferior, quizás podríamos decir, aunque tenía autoridad. Pero este hombre, ¿saben?, revelaba un espíritu contrito. Se sentía indigno de tener a Jesús con su poder de realizar milagros bajo el techo de su morada.
Y por eso es que cuando Jesús accede a realizar el milagro de sanidad para el siervo de este centurión y se dirigía Jesús a la morada de donde estaba este hombre enfermo, el centurión envía otros mensajeros para que le trasladen a Jesús su voluntad y le dicen que solamente dé la orden, que solamente diga que el hombre que está enfermo sane y que eso bastará. Y él utilizó el principio que él utilizaba para dirigir a sus soldados. Cuando él decía, porque si yo le digo a un soldado, ven, él viene. Y si le digo a un soldado, ve, él lo hace. Entonces él creía que ese mismo principio bastaba para que su siervo fuera sanado. La historia dice que este centurión tenía confianza en la palabra de Jesús. Confianza en que si Jesús pronunciaba esta orden, su siervo sanaría. La Biblia dice que esto provocó en Jesús que se maravillase y que Jesús mismo pronunciase que ni aún en Israel había hallado tanta fe. La nación judía no recibió al Mesías prometido cuando éste vino en forma como las profecías anunciaban que lo haría. Pero aquí se encontraba un hombre que no profesaba la fe de Israel, que no había tenido las oportunidades que Israel había disfrutado en abundancia, quien con fe y aprecio por Cristo superó las manifestaciones de Israel, a quien el Señor había hecho depositario de la verdad más sagrada y preciosa. ¿Saben? No había comparativa, no había algo que justificase la fe y la confianza que este hombre depositó en Jesús. No había algo que justificase por conocimiento quizás de que este hombre tuviera un corazón tan contrito, que no hiciera alarde de lo que él era, sino que al contrario se puso en un lugar muy bajo y consideró a Jesús como alguien superior, alguien con una autoridad superior a la de él, a Jesús como alguien con una autoridad superior incluso sobre la muerte y la enfermedad. Nótese qué tan grande era la fe de este hombre. Un hombre que no fue por orgullo que le impidió a Jesús que fuera a su hogar. A veces nosotros, queridos hermanos y amigos, impedimos la entrada de Jesús a nuestra vida porque creemos quizás o nos sentimos más dignos que Él. Sin embargo, este centurión no se sintió digno de acercarse a Jesús y no se sintió digno de que Jesús entrara en su hogar. Ahora, este centurión no estaba pasando esta situación por algo personal, sino más bien lo hacía por el deseo de que su amigo, su siervo, fuera sanado. Da a entender que este hombre conocía lo que era honrar a las personas y honrar a sus superiores. Este hombre comprendía lo que era otorgarle la dignidad a las personas. Yo quiero decirles algo, todo ser humano tiene dignidad. Y debemos darle la dignidad a las personas, debemos darles ese respeto, esa estima que deberíamos. La Biblia dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Sin embargo, esa no es la práctica. A veces nosotros creemos que nuestra religión nos debe hacer ser superior a los demás, menospreciar a los otros. Sin embargo, este hombre nos muestra en realidad lo que es la comprensión de la dignidad y de la honra que debemos dar. Ahora también nos muestra un ejemplo de altruismo. Este hombre estaba pasando por esto, quizás hubiera sido penoso para nosotros o vergonzoso solicitar ayuda de otra persona, inclusive de un desconocido. Y a este hombre habían soluciones prácticas para él, porque bien pudo haber dicho, bueno, si fallece mi siervo, yo compro otro siervo, compro otros 2. Pero este hombre actuó por caridad, actuó por empatía
actuó por compasión, actuó por aprecio y lealtad hacia su siervo. Nótese qué virtudes más destacadas que tenía este personaje. Con razón el Señor Jesús dijo, en Israel no he visto un ejemplo como tal. ¿Y será que en nuestras iglesias, en nuestra vida personal, también el Señor espera encontrar una fe tan grande como la de este centurión? ¿Será que el Señor también está dispuesto o está buscando también personas, iglesias, a las cuales Él pueda honrar también? Seguramente así es, pero nosotros muchas veces actuamos como lo hizo la nación judía. En esta matutina se cita la triste realidad de cómo se comportó el mundo con Jesús. En el libro de Juan 1, 10 al 12, dice la palabra de Dios, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Vean qué honor más maravilloso el que el Señor da a aquellos que le reciben. Por eso es que la Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Y Dios exige que le demos honra. Inclusive la ley de Dios indica que el hombre debe honrar a sus superiores, a sus padres, a Dios. Y también hay formas de honrar a nuestros semejantes. Pero vivimos en una sociedad carente de honor. Desconocemos todos esos principios. No valoramos la dignidad que debemos de darle a nuestros semejantes y mucho menos a Dios. Ni equilibramos hasta qué puntos en realidad somos dignos. Yo podría decir que no soy digno de que el Señor manifieste su gracia día con día para conmigo. Y es verdad, no soy digno. Pero ¿saben algo lindo de Dios? Es que yo en verdad no soy digno, no he hecho méritos, no me he ganado el respeto de Dios, pero Él me lo da. Él me da ese honor, Él me da esa dignidad. Y por eso es que debemos de estar a la altura de la confianza y el valor que Dios nos ha dado. Este soldado romano, este comandante en pleno ejercicio de su cargo, que acudió a Jesús con una petición ferviente, es un ejemplo para con nosotros. Este hombre, en toda su sencillez, manifestó que su fe era pura y altruista. No le pidió a Jesús una señal del cielo. Muchos siervos de Dios que fueron llamados le pidieron pruebas para ver si era verdad que había de que obedecer lo que Dios decía. Pero este hombre no pidió señal de que Jesús iba a cumplir su palabra, no. Sino que le solicitó que sanara los padecimientos que afligían a su siervo. Y le dijo, no soy digno que entres o que poses bajo mi techo. Sin embargo, aquel que mora en la altura y en la eternidad estaba dispuesto a entrar en el hogar de aquel hombre, de aquel centurión. Y saben, queridos hermanos, nuestro Dios, cuya morada es el cielo, aquel cuyas vestiduras son santas, aquel cuyos los ángeles son quienes le sirven, se despojó de todo eso y vino para morar entre los seres humanos. Vino a morar con el humilde. Él dice eso, pero que está dispuesto para habitar también con el humilde y con el contrito de corazón. ¿Qué tan humildes somos nosotros, queridos hermanos? ¿Qué tanto es el honor que le hemos dado a Dios? ¿Qué tanta es la dignidad que le manifestamos al Señor? Los judíos hablaban de este soldado y decían, Señor, haz lo que pide porque es digno de que tú le cumplas.
Pero por otro lado, el soldado decía, no, yo no soy digno. ¿Quién tenía la razón? Lo cierto es de que nuestro Señor Jesús quiso suplir la necesidad del siervo de aquel hombre, porque Jesús vio dignidad en aquel hombre. Y esos ejemplos son los que nosotros también tenemos que vivir hoy en día, practicar. Tomemos lo bueno que encontramos en la palabra del Señor, hagámoslo una realidad práctica en cada uno de nosotros y empecemos a manifestar también el otorgarle la dignidad que nuestros semejantes merecen y a darle también la dignidad que Dios merece sobre todas las cosas. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecir su palabra, que Dios nos ayude para poder comprender cuál es su voluntad para con nosotros y que esta meditación pueda hacernos reflexionar en nuestro trato con nuestros semejantes y al momento de presentar nuestras peticiones por nosotros y por nuestros semejantes a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, concluyamos una vez más, hagamos una oración, acompáñenme, si usted donde quiera que se encuentre puede hacerlo, pues apartemos un momentito, hagamos una pausa y oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, amante Padre que está en el cielo, honramos y exaltamos su santo nombre en esta mañana. Queremos darle las gracias por una oportunidad más de poder contemplar la luz de un nuevo día, por las fuerzas, el vigor, por nuestras familias, por todos los recursos que nos provee, Señor, materiales, pero sobre todo las ventajas espirituales que nos da. En esta hora queremos pedirle que, al haber reflexionado en su palabra, esta enseñanza nos ayude para comprender y aprender más de su voluntad. Ayúdenos, Señor, para ejemplificar las actitudes de estos hombres de antaño. Ayúdenos para ser personas humildes, para reconocerle como superior a usted sobre todas las cosas y sobre cualquier circunstancia. Perdone por favor nuestros pecados, bendiga nuestras familias, supla las necesidades de los pobres, de los menesterosos, de los huérfanos, Señor, de las viudas. Y también pedimos, Señor, que usted pueda obrar en los enfermos, aquellos necesitados. Bendiga nuestras familias. Oro por las personas que quizás al escuchar esto también están pasando por momentos de prueba, tienen algún ser querido enfermo y quieren una solución para ese problema. Señor, en base a la fe, en base al valor que usted ve en nosotros, que es grande, Señor, pueda usted escuchar y resolver el problema de cada persona. Denos de su paz, denos de su bendición y guárdanos en este día, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, llegamos al final así de nuestro devocional matutino. No me queda más que desearles que este día sea de muchas bendiciones, que Dios les guarde a ustedes, a sus familias y que nuestra confianza en Dios se mantenga cada vez más fortalecida en sus promesas. Hasta una próxima ocasión. Gracias por ser participantes de las transmisiones también y la programación de SMI Reforma El Salvador. Hasta una próxima.